Capítulo 60. Verdad. Parte 2. Comprendía a la perfección el instinto de protección que tenía Becky hacia Charlotte. Era común, después de haber estado tanto tiempo separadas, ambas habiendo pasado por terribles experiencias y acontecimientos tan aterradores que solo causan pesadillas. Ambas habían crecido en un ambiente realmente difícil y a pesar de que Mark trató de enseñarles el lado bueno de la vida, lamentablemente el lado oscuro las alcanzó. Y muy dentro de mí agradecía mucho que ambas no se hubieran dejado influenciar tanto por el odio, no hubieran tomado malas decisiones y no se hubieran dirigido por un mal camino. La oscuridad y la luz siempre iban de la mano, y era nuestra decisión elegir alguno de los dos para nuestro camino en la vida. Salí de mi hotel casi corriendo. El cielo estaba tomando un hermoso color entre violeta y naranja, dando paso a la tarde, ideal para fotografiar o tal vez pintar. Sin embargo, mi mente no estaba para aquello ahora. De hecho, aún se mantenía en aquella conversación que escuché, atormentándome. Sabía bien que todo esto sería complicado, pero pensar en que ahora mismo Becky estaba en un completo debate sobre si decir la verdad o no me alteraba los sentidos. No quería que ella tuviera problemas con su hermana, pero tampoco quería que me dejara. Charlotte la había protegido desde que era una bebé, y ahora Becky quería hacer lo mismo con ella, quería cuidarla, quería tomar un poco de aquella responsabilidad. ¿Qué debo hacer? Calmé mis pasos, caminando con tranquilidad, pues las personas habían comenzado a mirarme. Metí mis manos en los bolsillos de mi chaqueta de cuero, reconociendo la calle en la que estaba. Me desvié un poco hasta llegar a mi galería, la cual se encontraba iluminada y llena de varias personas. Al entrar, algunos me saludaron y me felicitaron por las obras. Traté de conseguir a Ethan con la mirada, pero no logré visualizarlo por ningún lado. Envío un mensaje a Nam para que no me busquen y le pido que no me molesten, pues quería estar sola y pensar en todo lo que acababa de escuchar. Al caminar por la galería, encuentro a Ethan hablando con dos personas, al parecer, ofreciendo una de las obras. Él me ve y hace una señal con su mano, así que solo hago un movimiento con mi dedo, señalando mi estudio. Él comprendía muy bien que si iba a estar en mi estudio, no quería interrupciones, y ya que la galería pronto cerraría, sabía bien que nadie podía venir por mí. Al encerrarme en mi estudio, me siento en el sofá de extendiendo mis piernas y soltando un enorme suspiro, cerrando los ojos. No quería que Becky estuviera en un dilema, jamás la haría elegir entre su hermana o yo. Pero si toda la situación con Angélica ya la estaba agotando, a todas realmente, al punto de discutir con Angélica de aquel modo, significaba que debía buscar una solución, y una muy pronto. Me quito la chaqueta, dejándola a un lado del sofá, y busco mi delantal para colocarlo, sentándome frente a un lienzo blanco, pensando por un momento en lo que debería pintar. Una idea fugaz pasa por mi cabeza, haciéndome parpadear varias veces. No creo que sea buena idea, pero lo haré. Busco en mi teléfono una fotografía, cruzando los dedos internamente por tener una imagen de lo que quería hacer, y casi salto de emoción cuando la consigo. Dejo el teléfono frente a mí, apoyado sobre una mesa pequeña, y tomo el pequeño carboncillo con mis dedos, desviando la mirada al teléfono y luego al lienzo. Al comenzar a dibujar, mantengo mi mente en blanco, tratando de no pensar en aquella conversación que escuché, concentrándome solo en el dibujo que estaba tomando forma frente a mí. El carboncillo manchaba mis dedos a medida que trazaba cada línea, y con el paso del tiempo me encontraba con el dibujo casi terminado, esperando por las pinturas.
Sonrío en satisfacción al ver el resultado. Aún le faltaban muchos detalles, pero este era solo el inicio. Ethan me llevó algo para cenar, debido al largo tiempo que ya tenía en el estudio. Algunas veces sentía que no le pagaba lo suficiente por aquella atención tan bien dada. Observo mi reloj. La galería ya debía de estar cerrada, así que no iba a tener más interrupciones, lo que me daba más energía para comenzar a pintar mi dibujo. Pero, para mi sorpresa, tocan la puerta, lo que me hace suspirar en frustración. Cubro el lienzo con una tela oscura, de modo que nadie pudiera ver lo que había, y camino hasta la puerta, abriéndola. Mi corazón se acelera en mi pecho en cuanto la veo. Ella está frente a mí con un hermoso ramo de tulipanes en su mano, sonriéndome de aquel modo tan hermoso que tiene. Su cabello está suelto y un poco húmedo, y el olor de su perfume inunda el lugar, deleitándome. Suspiro y sonrío. Ella era la chica más hermosa que podría existir en este mundo. ¿Huyes de mí?, pregunta con una sonrisa. Niego y me aparto, dejándola entrar. Son para ti. Probablemente ella había ido a mi habitación y no me había encontrado. Tomo aquel ramo de tulipanes y los coloco en un frasco con agua. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Aquella respuesta seguramente sería el nombre de Nam. Te busqué en tu habitación, pero no obtuve respuesta. Sonríe, acercándose a mí, tomando mi mano. Quise preguntarle a Nam o a Billy, pero quería encontrarte por mi cuenta, seguir mi corazón. Ella está tímida, sus ojos se mueven en diferentes direcciones y su voz es baja. ¿Está todo bien?, pregunta en un susurro. Lo está. Me separo de ella, caminando hasta el sofá. Solo quería venir a pintar. Tomo otro lienzo en blanco, tratando de distraer mi cabeza del recuerdo de aquella conversación. Tienes tus dedos llenos de carboncillo. Becky se acerca, tomando mi cintura. ¿Hice algo mal? ¿Estás enojada conmigo? Por favor, dímelo. Me giro, sintiendo su caricia en mi mejilla. No estoy molesta por las fotos de hoy, te lo aseguro. Ella de verdad parecía aterrada. Sonrío sabiendo perfectamente que miente. Escuché la conversación que tuviste con Angélica. Becky se queda estática, sin alejar su mano de mi rostro. Estaba en el vestuario porque quería hablar con ella, y ustedes ya estaban hablando, así que... ¿Escuchaste todo? Me interrumpe y asiento. Me fui. Tenía mucho por pensar. Le explico, alejándome un poco de ella. No sé si continuaron hablando. Camino hasta el sofá y me siento. Lamento mucho ponerte en esta posición. ¿Cuál posición?, pregunta sin entender, sentándose a mi lado. La de tener que elegir. Becky me observa por un largo rato, inclinando su cabeza un poco. Toma mi mano y se acerca más a mí, acariciando mis dedos y limpiando el carboncillo con los suyos. Además, le revelaste todo a Angélica. Susurro, mirándola. No me molesta, supongo que la situación lo ameritaba. Ella suspira, apoyando su espalda en el sofá, casi acostándose. Estoy algo agotada de toda la situación que nos envuelve, el triángulo amoroso en el que estamos, cómo las personas te tratan, todo lo que dicen. Becky acaricia mi espalda. Mantengo mi mirada en algún punto del suelo, escuchándola. Quería llegar a una solución con Angélica, pero su insistencia causó que le revelara todo. Nos quedamos en silencio y me permito cerrar los ojos, sintiendo sus caricias. Hablé con ella hoy, le confieso. Le pedí consejos para tratar de llegar a Charlotte. Revelo la verdad. Ella piensa que debo enfrentarme a ella, revelar todo sin ningún miedo, lo mismo que te dijo hoy. ¿Y crees que funcione? Su pregunta nos deja en silencio. Me apoyo en el sofá mirándola.
La verdad en todo esto es que Charlotte ya hizo su vida y no puede hacerme elegir. Becky habla segura, tomando mi mano. Si el destino nos volvió a juntar, fue por una razón, y yo quiero creer en eso. Quiero conocer esa razón. ¿Y si esa razón hace que te alejes de tu hermana?, preguntó con miedo, jugando con sus dedos. Jamás te pondría a elegir. Charlotte estuvo contigo. Jamás voy a elegir, Frin. Becky toma mi rostro pegando su frente a la mía. Lo único que quiero es que todo este problema en internet se detenga. Si tengo que besarte frente al público, lo haré. No me importa enfrentarme a mi hermana. A mí sí me importa, Becky. Me separo de ella, escuchando su suspiro. Entonces, si ella te pide que te alejes, ¿simplemente lo haces? ¿Huyes? Sus preguntas suenan molestas. Niego repetidas veces, mirándola. Entonces, ella sujeta mi barbilla, mirándome con intensidad. Vamos a estar juntas en esto. Enfrentaremos todo, una al lado de la otra. No te dejaré sola. No quiero alejarme de ti. Recuerdo las palabras que le dijo a Angélica y sonrío. Es imposible alejarme de ti. Acarició su mejilla. Estoy tan enamorada como hace 7 años, o incluso más. Becky sonríe, entrelazando sus dedos con los míos. También quiero saber la razón por la que de nuevo cruzamos caminos. Quiero saber por qué de nuevo mi corazón late tan rápido por ti. Creo que ya lo sabemos. Susurra, tomando mis labios en un beso, lento y suave, como solo ella sabe hacerlo. Lamento haberte hecho pensar que estaba enojada. Susurro cuando me separo de ella, notando su sonrisa. Debí preocuparte, lo siento. Pensé que habían secuestrado a mi novia. Me río de su ocurrencia golpeando suavemente su pierna. De verdad, estaba dispuesta a buscarte por cielo y tierra. Ya sabes dónde me vas a encontrar siempre, justo aquí. Pongo mi mano en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón. Ambas nos miramos por varios segundos, no sabría decir por cuántos, pero eran los necesarios para sentir que era una eternidad. No comprendía cómo ella hacía aquello en mí. No entendía por qué mi corazón latía tan rápido o por qué sentía que en mi estómago revoloteaban mariposas. Era como si el tiempo y el espacio se detuvieran al mirarla, dejándome la maravilla de su imagen, deseando poder mirarla por el resto de mi vida. Quería todo con ella. Al cerrar mis ojos por las noches, solo soñaba con tener una vida a su lado, casarme y tener hijos, hacerla la mujer más feliz del mundo y demostrarle lo mucho que la amo, demostrarle lo feliz que me hace. No sabía en qué momento había caído tan enamorada de ella, pero me encantaba. Los sentimientos que Becky creaba en mi corazón eran tantos que llegaban a abrumarme, sin tener un modo de organizarlos, sin saber cómo expresarlos, pero todos tenían un punto en común: el amor. La amaba tanto, quería decírselo, justo allí, en ese instante. Pero tenía miedo, me aterraba, no solo por su reacción, sino porque me traía malos recuerdos, cuando años atrás, aquellas palabras solo las pudimos decir por un solo día, y la verdad, no quería que eso sucediera de nuevo. ¿Te parece si mañana tenemos nuestra esperada cita? Becky me besa tiernamente, sacándome de mis pensamientos. Te llevaré a diferentes lugares. Me parece bien. Sonrío, tomando su rostro. En cuanto a tu hermana, organizaré una cena. Becky habla con determinación. En mi casa. Miro por un momento el lienzo cubierto por aquella tela. ¿Estás segura? Becky asiente, acariciando el puente de mi nariz. De acuerdo, juntas. Elevo mi meñique, y ella une el suyo entrelazándolos. Juntas. Besa nuestras manos, sonriendo. De nuevo nos quedamos en silencio,
con miles de pensamientos pasando por nuestras cabezas. Aquella burbuja de amor apareciendo entre nosotras, llenándonos de seguridad y confort. Becky acaricia mi rostro, acercándome a sus labios, pero antes de besarme susurra sobre mi boca. Etérea. La miro por un largo segundo, sintiendo un torrente de emociones al reconocer esa palabra. Mi corazón se acelera en mi pecho y mis ojos se llenan de lágrimas. Tomo su rostro para darle un beso, permitiéndome soltar las lágrimas de felicidad que llevo dentro. Aquella palabra no solo significaba para mí lo que definía, también evocaba un hermoso recuerdo de lo que fue nuestra relación en el pasado, de lo que fue nuestra perfecta declaración, etérea. Algo tan perfecto que no se sabía definir, algo tan fugaz pero tan real, algo que, con el pasar de los años, jamás pudo cambiar. Un amor tan puro y duradero, un amor que definía en sus 4 letras todo lo que ambas éramos. Ella era amor. Becky era la definición de lo que es crecer amada y compartir ese amor, compartir el deseo de ver crecer a las personas que amas, compartir la protección que quieres ejercer, compartir tus más profundos pensamientos, compartir tu felicidad y tus miedos. Ella siempre me dejaba sin palabras, siempre tenía algún modo de sorprenderme al punto de no poder pensar con claridad. Así que solo tomaba la iniciativa, tomaba acción y le demostraba con mis actos lo que sentía. Quería transmitir mi amor a través de aquel beso. Quería transmitir mi felicidad a través de cada caricia. Quería decirle lo mucho que la amaba con cada gesto. Quería que supiera toda la verdad de mi corazón. Aquella palabra solo me había llenado de valor. El beso era perfecto, como todos los que ella me daba, delicado, suave, lento. Me permití sentirla completamente, me permití bajar la guardia solo por ella, porque estaba aquí y no se iría. Nos permitimos amarnos con libertad, dejando que el tiempo se desvaneciera mientras nuestros labios permanecían unidos. Aquel sofá se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde las palabras no eran necesarias e incluso teniendo un breve déjà vu. Sus manos me envolvían con ternura y las mías respondían con la misma suavidad. Acariciaba su piel suave mientras ella dibujaba círculos en mi espalda. Sus dedos se enredaban en mi cabello con delicadeza y los míos la acercaban más a mí, abrazándola por la cintura. Nuestro beso se volvió más profundo. Mis labios rozaron su barbilla y su cuello, sintiendo su piel estremecerse bajo mis caricias. La abracé con fuerza, marcando nuestra conexión, porque ella era parte de mí y de nadie más. Hice un camino lento de besos por su cuello, sintiendo cómo su piel se erizaba bajo mis labios. La había extrañado tanto. Aquella semana había sido interminable para mí. Becky dejó escapar un suspiro profundo mientras sus manos se enredaban en mi cabello, acercándome más a ella. «Frin», susurró, acomodándose mejor y tomando mi rostro entre sus manos para unir nuestros labios una vez más. «Por favor, amor, te extrañé». Su voz temblaba, mientras sus brazos me rodeaban con fuerza. «Te necesito». «Me vas a tener», le respondí, rozando su labio suavemente antes de besarlo con ternura, perdiéndome en el sonido de su suspiro. Con suavidad me acerqué más a ella, buscando su calor y la tranquilidad que solo ella podía darme. Nuestros rostros permanecieron cerca, compartiendo el mismo aire, el mismo latido. «Eres tan increíble», murmura, apartando mi cabello de su rostro con una sonrisa dulce. «Me encanta sentirte tan cerca, mi amor». Becky susurra contra mis labios. Nuestros cuerpos se movían al unísono. Una de sus manos se posó en mi cintura, guiando nuestros movimientos con suavidad, prolongando el momento.
Me encantas, señorita Armstrong, susurro sobre su boca. Sus ojos están en mí y los míos en ella, nuestras miradas llenas de deseo y amor, llenas de promesas, llenas de verdades que solo nosotras sabemos. Nuestra conexión es mágica y espiritual, convirtiéndonos en una con el universo, compartiendo aquel momento con el espacio, volviéndonos estrellas entre las galaxias, siendo testigos de nuestro amor. Frin. Ella dice mi nombre, haciéndome estremecer. Becky, mi amor. Digo su nombre, apoyándome en el sofá mientras me acercaba más a ella. Becky me rodeó con sus brazos, sus manos recorriendo mi espalda mientras me abrazaba con fuerza. Te amo, le confesé en un susurro. Ella me miró a los ojos, con una mezcla de emoción y sorpresa. Mantuve nuestra cercanía, sintiendo cómo sus respiraciones se aceleraban. Su rostro reflejaba cada emoción, cada sensación compartida. Me acerqué a su boca, susurrando: «Quédate conmigo, solo conmigo». Cerré los ojos, sintiendo una oleada de emoción recorrer mi cuerpo, mientras nuestros labios seguían encontrándose. Entre susurros entrecortados y caricias intensas, me dejé llevar, perdiéndome en ella y en todo lo que me hacía sentir. «Te amo», susurra, suspirando una última vez. Sonrío enormemente, sintiendo mi corazón latir rápido. «Repítelo de nuevo», susurro, escuchando su risa. «Te amo». Beso sus labios y sus mejillas. «Te amo». Me abraza, besando mi cabeza y acariciando mi cabello. «Eres lo mejor que me pudo pasar». Elevo la cabeza, mirándola. No el boxeo ni la arquitectura, tú. Besa la punta de mi nariz. Tú sigues siendo mi mayor sueño. Becky sonríe, mirándome con ternura. Me encanta esto de reparar todo juntas. Habla bajo, manteniendo las caricias sobre mi cabeza. Me encanta que la palabra juntas sea verdadera. Ella sonríe. Te haré la mujer más feliz del mundo. Ya lo haces. Me besa, sellando nuestra relación. Porque solo éramos ella y yo. Porque solo era nuestra felicidad. Solo nosotras. Nuestra verdad era esta, sin importar lo que digan los demás.